Hola a todos y bienvenidos. En este video me gustaría seguir hablando sobre continuidad y su definición matemática precisa. ¿De acuerdo? Entonces, esto es a tal grado que repetimos la definición que vimos en el video pasado, donde tenemos que una función f es continua en un punto A si el límite de f de x, cuando x tiende a A, es f de A. ¿De acuerdo? Si podemos sustituir el número directamente y el límite nos da la función evaluada en A, significa que es continua en A. ¿De acuerdo? Entonces vamos viendo una serie de ejemplos. Aquí tenemos 4 ejemplos distintos y dice dónde es discontinua cada una de las siguientes funciones. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer uso de las 3 características que mostramos en el video anterior. Si no las recuerdas, sugiero revisar el video anterior, ver cuáles son las 3 características que cumplen las funciones continuas y para resolver estos 4 ejemplos solo recurrimos a esas características. Bien, entonces la respuesta 1. Tenemos la función f igual a x al cuadrado menos x menos 2 entre x menos 2. Esto es una función racional debido a que es la división de dos polinomios. Tenemos un polinomio de grado 2 en la parte de arriba y un polinomio de grado 1 en la parte de abajo. Es decir, una función que representa una línea en la parte inferior. Sabemos que las líneas pasan, bueno, las líneas que no son horizontales, pasan una vez por el eje de las x, ¿sí? Esto va a representar un punto que no pertenece al dominio de esta función. Este punto es 2, ya que tenemos que 2 menos 2 es 0 y la división entre 0 no está definida. ¿De acuerdo? Entonces, concluimos que esta función no es continua en x igual con 2. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el ejemplo A. Ahora vamos al ejemplo B. El ejemplo B es un poco más interesante porque complementa la función anterior, la copia, y dice, ok, vamos definiendo esta función donde x es diferente que 2 y vamos a rellenar un punto. Vamos a decir que esta función es 1 si x es igual con 2, ¿de acuerdo? Vamos a ver si esto es suficiente para hacer la función anterior continua o si falta algo más, ¿de acuerdo? Entonces, ya tenemos que f de 2, a diferencia del caso anterior, f de 2 aquí sí está definido, f de 2 es 1, ¿sí? Y cuando f no es igual con 2, es esta función que tenemos aquí. Ahora hay que sacar el límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado menos x más 2. Esto, si nosotros factorizamos el polinomio de grado 2 que tenemos arriba, es simplemente x menos 2 por x menos 1 entre x menos 2. ¿De acuerdo? Entonces, resolviendo este límite es simplemente el límite cuando x tiende a 2 de x menos 1, el cual es simplemente 2 menos 1 y esto es 1, que esto es igual a f de 2. Esta línea de aquí nos dice entonces que la función es continua en x igual con 2 y entonces va a ser continua en todos los números reales. Entonces, volviendo a la pregunta original, ¿dónde es discontinua la función b? En ninguna parte. La función b va a ser continua en toda la recta real. Esta función no tiene discontinuidades. Pero, si aquí hubiéramos puesto un número distinto de 1, la historia hubiera sido diferente, ¿sí? Porque aquí no hubiera sido, el 1 no hubiera sido igual a f de 2 y la función hubiera sido discontinua, hubiera tenido un brinco, ¿de acuerdo? Entonces, 1 es el único número que hace continua esta función b. Bien, entonces, no tiene discontinuidades esta función b. Vamos a la función c. La función c, si ustedes ven, es un poquito como la técnica de la función anterior, es decir, tenemos una función cuyo dominio son todos los reales excepto el 0, ¿sí? 1 entre x cuadrada, 1 entre 0 no está definida, es una división entre 0, pero lo que dice, si x es 0, la función es 1. Ok, vamos viendo la gráfica de esta función, nosotros vemos que tiene una asíntota en 0, ¿sí? Pero en 1 simplemente lo define como x igual con 0. Bien, entonces, la pregunta es, ¿esta función es continua? De algunos videos anteriores, nosotros ya demostramos lo siguiente. Sabemos que el límite de 1
entre x al cuadrado cuando x tiende a 0 es infinito. O sea, en otras palabras, esta no es una función acotada, ¿sí? Entonces, esto significa que no existe. Entonces, vamos a tener que el límite de f de x cuando x tiende a 0 no es igual a f de 0. F de 0, recordemos que es 1, ¿sí? Entonces, a pesar de que esta función, qué interesante, a pesar de que esta función está definida en todos los números reales, la función no es continua en 0. Tiene una discontinuidad en 0, ¿de acuerdo? Bien, ahora vamos a la función piso, ¿sí? La función piso tiene esta gráfica. Es decir, por ejemplo, si nosotros tenemos 0.5, nos quedamos con si tenemos 0.5, le quitamos el 0.5, nos quedamos con el 0. Si tenemos 0.7, también le quitamos el 0.7, nos quedamos con el puro 0. ¿De acuerdo? Entonces, es como si nos quedáramos nada más con la parte entera. Porque por ejemplo, si tuviéramos el pi, que es 3.1415, es un número irracional, sigue hasta el infinito, le quitamos todos sus decimales y nos vamos a quedar con el puro 3, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos el 3 en pi. Esta es la gráfica de la función piso, ¿sí? Cuando se usa de hecho muchísimo y la usamos todo el tiempo, la usan las calculadoras, porque llega un punto en que nosotros necesitamos redondear. Y cuando se redondea, pues lo que se hace es que uno se deshace de los decimales que no le parecen interesantes y se queda uno con ciertos números. En este caso, nuestra función se deshace de todos los decimales y nos deja la parte entera. Bien. Ahora, la función pues no es más que trocitos constantes de funciones, ¿no? Son líneas de longitud 1. Entonces, sea n que pertenece a z, sabemos que el dominio de esta función son todos los números reales, pero en particular en los números enteros ocurre algo bien interesante. La función tiene saltos. Entonces, agarremos cualquier salto, el que ustedes gusten. Por ejemplo, este salto en 1, ¿sí? Imagínense que n es igual con 1. ¿Qué pasa si nosotros calculamos el límite de esta función cuando x tiende a 1 por la izquierda? Por la izquierda, como ustedes pueden apreciar aquí, este límite es 0, ¿sí? Pero por la derecha, este límite es 1, ¿sí? Entonces, el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de la función piso es 0 por la izquierda y 1 por la derecha. Entonces, como estábamos trabajando en 1, sería n-1 en el caso general, ¿sí? Es decir, en cualquiera de los enteros, el 1, el 2, el 3, el 4, el 0, el -1, el -2, ocurre este comportamiento. El límite por la izquierda de cualquier entero es el entero anterior y el límite por la derecha es ese entero, ¿sí? Entonces, lo que nos indica que este límite, cuando x tiende a cualquier entero, debido a que no coincide el límite por la izquierda y no con el límite por la derecha, es decir, n-1 nunca es igual a n, entonces este límite, cuando x tiende a cualquier entero, no existe. Recordemos que tienen que coincidir los límites por la izquierda y por la derecha para existir. Bien, entonces, como no existe, la función piso no es continua en los enteros. Es continua en los reales, excepto en todos los enteros. Tiene una infinidad de discontinuidades y esas discontinuidades ustedes las pueden ver por los saltos que hace en cada entero. Qué interesante. Ahora me gustaría ver la siguiente definición. Una función f es continua por la derecha de un punto, digamos el punto x igual con a. Si el límite cuando x tiende a por la derecha es igual a f de a. El límite de f de x cuando x tiende a por la derecha es igual a f de a. Y de manera análoga se dice que f es continua por la izquierda del punto x igual con a si el límite por la izquierda cuando x tiende a de f de x es igual a f de a. Como ejemplo vamos a tomar otra vez nuestra función piso, ¿sí? Determine en este ejemplo si la función piso es continua por la derecha o por la izquierda o ninguno, ¿no? También puede ser que no sea continua por la derecha o la izquierda. ¿Por qué no? Entonces vamos a ver qué podemos
podemos decir? Nosotros sabemos que el límite cuando x tiende a n por la izquierda es igual a n-1, ¿sí? Y la función piso de n-1 es n-1, entonces esta igualdad de aquí nos dice que no es continua por la izquierda, ¿sí? Simplemente no funciona, no es continua por la izquierda. Pero si nosotros calculamos el límite de la función piso cuando x tiende a n por la derecha, esto es igual a la función piso del mismo n, ¿sí? Entonces, la función piso sí es una función continua por la derecha. Ajá, qué interesante, ¿no? Entonces, la función piso es una función que no es continua por la izquierda en cualquier entero, pero sí es continua por la derecha en cualquier entero, ¿sí? Bueno, concluimos de la última igualdad que f de x es igual, concluimos que la función piso es continua por la derecha en los enteros, en cualquier número entero, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, la función piso es continua, dada la información que tenemos. Aquí nada más hizo falta completar la oración. Es continua por la derecha en los enteros, en cualquier n, ¿de acuerdo? En cualquier n que pertenece a z. Bien, entonces la función piso es continua en todos los intervalos entre dos enteros, los intervalos abiertos entre dos enteros, y también es continua por la derecha en los enteros. Bien, entonces por último me gustaría concluir con una definición que engloba un poquito todo lo que hemos estado viendo en estos ejemplos. Una función f es continua sobre un intervalo si es continua en cada número del intervalo, ¿sí? Y esto quiere decir, si f está definida en un solo lado de un punto extremo, se entiende por continua en el punto extremo como continua por la derecha o continua por la izquierda, ¿de acuerdo? Que esta definición es lo que yo les acabo de decir. Por ejemplo, en la función piso, si agarramos el intervalo 0, 1, ¿sí? El intervalo en el cual la función piso es continua va a ser el 0, incluyendo el 0, o sea, vamos a poner un corchete en 0, coma 1 abierto. ¿Por qué? Recordemos que la función piso no es continua por la izquierda, solo continua por la derecha, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos dice la última definición. Entonces, ya formamos un concepto más robusto y más formal, más matemático de continuidad, ¿de acuerdo? Si queda cualquier duda, por favor déjenla en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.